nuestra invitada. Es una filóloga, doctora en Filología Románica, profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y directora de su Instituto de Lengua Española. Ha escrito un libro muy interesante y divertido también, titulado Así hablan las mujeres, curiosidades y tópicos del uso femenino del lenguaje. Está con nosotros en cara a cara Pilar García Mutón. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. No sé si hay más tópicos que realidades en esto de que hombres y mujeres somos, si de Venus y de Marte, o a la hora de hablar, utilizamos códigos distintos. Pues hay de todo, hay mucho tópico, desde luego, pero hay una realidad, que es que hablamos de distinta manera, utilizamos la misma lengua con recursos muy diferentes. Y eso se nota en la comunicación y a veces hace que la comunicación chirríe un poquito. Digamos que es muy tópico el hablar de estas cuestiones a un nivel pues coloquial, pero lo cierto es que usted en este libro, no exento de anécdotas y de humor, comentaremos algunas, hay una apoyatura, utiliza una apoyatura científica muy sólida, es decir, lo ha utilizado desde la investigación filológica más rigurosa. Sí, así es. Yo soy filóloga, soy dialectóloga, hago trabajo de campo y llevo muchos años trabajando sobre el lenguaje y me chocaba ver que todos los trabajos que había fueran hechos sobre lenguaje masculino, sobre lenguaje de hombres, y se daba como un lenguaje aséptico, como el lenguaje de todos era el lenguaje masculino, y solamente se hacía referencia a las mujeres para contar en qué se diferenciaban, como si fuera una desviación de la norma, digamos. Y poco a poco fui estudiando el tema y es un tema apasionante, o sea que está hecho desde base muy científica y podía ser un libro muy aburrido, pero yo he intentado que sea para todo el mundo y que pueda resultar al tiempo serio, científico, pero divertido también. Digamos que cualquier persona puede leerlo, aunque usted tiene un estudio anterior, Cómo hablan las mujeres, que es, digamos, ya para especialistas o para gente más adentrada en el mundo de la lingüística. Sí, el libro anterior es una síntesis y más desde un punto de vista lingüístico exclusivamente, y este quizás más amplio. También he abordado otros temas como la conversación, que entonces no hice. Dígame una cosa, ¿podemos decir con propiedad eso de así hablan las mujeres, o sería quizá más exacto afirmar así hablan algunas mujeres, o así hablan generalmente las mujeres? En el prólogo yo digo que hay que matizarlo todo. Yo creo que las mujeres no hablan de una manera y los hombres hablan de otra, pero sí que es verdad que las mujeres tienen un estilo de discurso, una forma de hablar que les es propia, que es una forma de hablar más receptiva, digamos, en general, o sea, que se preocupa por lo que quiere decirle la persona que está hablando con ella, que la implica, le pregunta, la apoya. Dicen los lingüistas que las mujeres son más colaboradoras en la conversación. Bueno, uno de los tópicos dice que si lo trasladamos al mundo del periodismo, las mujeres harían una crónica a la hora de hablar y los hombres nos quedaríamos más en los titulares, en los conceptos. ¿Cómo hablamos hombres y mujeres básicamente? ¿En qué nos diferenciamos? Eso, entre otros, lo dice mucho Vicente Verdú, que dice que es desesperante ver cuando una mujer le quiere contar a un hombre o a quien sea algo. A él lo desespera porque empieza a contarlo poco a poco y va contando detalles y va desgranando la historia hasta que la información llega al final, no al principio, ¿no? Eso es un rasgo muy típico del lenguaje femenino coloquial, el relajado, digamos. Digamos los detalles y la cronología a la hora de relatar algo. Sí, el abundar en los detalles, en el contar, y me dijo no sé qué, y mientras me lo decía, me hablaba, hay apoyos constantes y se sale del tema, se vuelve al tema. Yo decía que las mujeres están acostumbradas a contarse los sentimientos, a destripar los problemas, a resolverlos hablando. En cambio el hombre tiene otro estilo, todo eso es cultural, lo hemos heredado, lo hemos aprendido. Los hombres suelen ir más al grano de lo que quieren contar, porque así han aprendido a hablar, y son más parcos en palabras y más parcos en detalles. Por eso suele ser tan curioso oír una conversación entre hombre y mujer, por ejemplo entre marido y mujer, y la mujer le pregunta al marido: pero hombre, cuéntame un poco cómo iba vestido, cómo se movió, ¿lo dijo eso contento, tenía buena cara o mala? Ese tipo de detalle es más femenino que masculino. ¿Las mujeres hablan más de sentimientos que los hombres? Sí, en general sí, lo decía, no lo digo yo solo,
lo decía Rojas Marcos, que sabe mucho más que yo de estas cosas, y decía que los hombres no están educados a contar los sentimientos. Es verdad que se está cambiando mucho. Ahora nos educamos todos de una forma mucho más parecida y tanto las mujeres aprenden de los hombres como los hombres de las mujeres, y están de moda los hombres femeninos que dicen, ¿no?, que cuentan, que se preocupan de hablar. Los hombres en general, según los psicólogos, no están tan acostumbrados a expresar los sentimientos, y de eso tiene mucha culpa la sociedad, que igual que a las mujeres les prohibía, digamos, hablar en público o decir palabras feas, en cambio a los hombres les prohibía, de alguna manera les censuraba el tener un estilo sensible, digamos, de lenguaje. Ahora que habla de las palabras feas, de los tacos, Sí. El taco ha sido eminentemente masculino en este país, y ahora es normal también en el habla de las mujeres. Es decir, ahí digamos que ha habido una cierta igualdad. Sin embargo, se sigue utilizando más quizá en el lenguaje de los hombres. Sí, el taco... O hay tacos distintos también. Hay tacos distintos, sí, están Tacos. especializados en cierto modo, pero sí que tiene mucha razón en lo que me decía. Los tacos durante muchos siglos han sido un terreno prohibido para la mujer. O sea, que una señorita no dice eso. Una niña no dice palabras feas, una señorita no puede decir determinadas cosas. En cambio, y cuando a una niña se le dice, las niñas no dicen eso, lo que se le está diciendo es que los niños sí los pueden decir. No está bien decir palabras feas, pero en los chicos está mejor visto que en las chicas. Hoy en día lo que escandaliza mucho es que las chicas dicen tacos, y dicen muchos tacos porque están buscando la igualación. Y sin embargo, cuando ya pasa cierta edad, cuando ya pasan de los 18, 19 años, ya llega un momento en que ellas mismas se autocensuran el lenguaje y vuelven a los modelos que la sociedad les proporciona como buenos para las mujeres, que son suaves y sin tacos, por supuesto. Quizá decía a un niño, a una niña le decían no se dicen tacos, y a un niño no se habla así de cursis, y decía alguna palabra que podía sonar en aquellos tiempos quizá femenina, ¿no? Claro, es decir, todos teníamos y tenemos, aunque no nos demos cuenta, muy marcados cuáles son nuestros patrones lingüísticos, y si los cumplimos hay como unas normas no escritas. Si las cumplimos somos bien vistos, de alguna manera se nos gratifica, y si las incumplimos se nos censura de alguna forma, sí. Usted habla, por ejemplo, además muy gráficos, la charla entre dos azafatas en un avión. Hay unos términos que los hombres no utilizamos. Los hombres no solemos decir divino, ni decimos muy mono, y es algo que típicamente femenino. No suena mal en el espectro femenino, y sin embargo no son patrones que se adapten en el lenguaje de los hombres, que utilizamos otra terminología. Pero es verdad que hay palabras y adjetivos, sí, que están permanentemente unidos a los sexos. Sí, a las mujeres se les ha estimulado de alguna manera que utilicen un lenguaje dulce, suave, expresivo, y las mujeres buscan de alguna manera ese tipo de léxico expresivo. El diálogo entre azafatas del que hablábamos, ese lo oí yo delante, a medio metro, ¿no? Vamos a reproducirlo. Eran dos azafatas, venía yo de un vuelo en Canarias y había tres azafatas, veníamos en un avión muy grande, y llegó una al grupo de las otras dos y les contó que había visto entrar a una mujer que llevaba un bolso que era imitación de los de Louis Vuitton, y le dijo, es monísimo, monísimo, es ideal. Y entonces fueron hacia atrás a ver dónde estaba situada la señora en cuestión para comprobar si el bolso respondía, y volvieron, y todos los calificativos eran ideal, monísimo, monísimo, y era una repetición continuada de los mismos. Eso hubiera sido imposible en un diálogo entre hombres. ¿Qué hubieran dicho los hombres? Quizá se habría fijado en otro aspecto, en una calculadora último modelo, o en un teléfono móvil, sí, lo hubieran dicho de otra manera. Probablemente. Quizá con alguna palabra malsonante incluso, ¿no? Iba a decir yo que quizá hubiera un término del tipo de escojonudo, sí, supongo, ¿no? Oye, qué cosa más, no sé, usted me lo podría decir mejor que yo. Sí, seguramente, estaba pensando la misma palabra, ¿no? Sí, pero eso es lo que ocurre por un lado, que a las mujeres se les potencia mucho el utilizar ese tipo de léxico, y al final acaba siendo un léxico que está connotado, es un léxico femenino. Entonces los hombres lo evitan, porque de alguna manera podrían ser acusados de hablar como mujeres, de ser afeminados por el lenguaje. Y en cambio los homosexuales que copian patrones femeninos lo copian.
se lo apropian, ese tipo de léxico tan femenino. Sin ningún tipo de complejos. No, en absoluto. Las mujeres también tienden, y usted lo relata en este libro, a suavizar ciertos extremos que pueden resultar incómodos. Es como... Siempre hay una serie de términos que se utilizan para suavizar, para mitigar quizá los efectos adversos de un calificativo. Sí, es una de las habilidades, digamos, es uno de los recursos lingüísticos de la mujer, el de suavizar siempre. Y también debe tener mucho que ver con el papel social de la mujer. Yo digo en el libro que las madres son las que normalmente evitan las discusiones a la hora de comer y conocen muy bien todos los recursos para cambiar de conversación, para desviar el tema. A las chicas y a las niñas desde pequeñas se les dice, no se dice es mentira, se dice eso no es verdad. O sea, hay que aprender a decir las cosas de una manera suave, de una manera amable. Y las mujeres son muy hábiles en el uso de esos recursos. Por otra parte, se une eso a lo que decíamos antes de la expresividad, y al decir, en vez de decir de una persona que es tonta, es muy fácil decir, bueno, es un poco tal, o es así como tal cosa, ¿no? En vez de decir directamente una palabra que se pudiera considerar agresiva, se evita la agresividad. Los hombres son mucho más directos en su lenguaje. Y quizá más rotundos, no Sí. dirían es casi Sí, y eso a veces... tal, sino... A veces es tonto perdido. O sea, es tonto. Ahí saldría ya Ese tío es cosas tonto, peores, ¿no? quizá, ¿no? Sí, efectivamente. Y eso a veces perjudica a las mujeres también. Por eso yo creo que es bueno que las mujeres reflexionen sobre cómo hablan, porque en el ámbito familiar, en el coloquial, está bien que hablen como quieran y que sean todo lo expresivas que quieran, pero en el ámbito profesional, si se abusa de ese tipo de recursos, a veces parecen menos concretas y menos serias, menos seguras en su forma de hablar, porque no son rotundas y porque matizan todo excesivamente. Y eso puede ir en perjuicio de la imagen profesional de una mujer también. Hay una cuestión recurrente, también reflejada en este volumen, así hablan las mujeres, que son los silencios. Silencios que se atribuyen casi en exclusividad a los hombres. Un hombre es capaz de estar en silencio, de contestar con monosílabos. Las mujeres son mucho más expresivas. También hay mujeres que se refugian en los silencios, evidentemente, ¿no? Sí. Pero hay un manejo del silencio muy particular en los hombres, que pone, digamos, de mal humor a las mujeres, o a ciertas mujeres. Sí, hay una diferencia en la percepción de los silencios por parte del hombre y de la mujer. Son distintos. Las mujeres, como decíamos, que a las mujeres les gusta hablar y hablan desde pequeñas y tienen satisfacción por el hecho de hablar con otra persona, de contarle sus cosas. Se han educado de esa manera, se han educado así. Entonces, cuando crecen, las mujeres intentan mantener ese tipo de diálogo con el hombre, y el hombre se ha educado a hablar de otra forma totalmente distinta. El hombre habla cuando quiere comunicar información, fundamentalmente. Es verdad que no todo esto estamos generalizando, pero es una generalización válida en un porcentaje de casos muy alto. El hombre suele querer comunicar algo, comunicar información, y la mujer quiere mantener contacto a través de la palabra. Entonces, cuando un hombre llega a casa y no habla y está callado, simplemente puede estar a gusto. Pero la mujer interpreta la falta de diálogo, el silencio, lo interpreta como sus propios silencios. Los silencios de la mujer, cuando la mujer niega la palabra a alguien, está haciendo el acto más agresivo que puede haber. Y eso puede ser el principio de una discusión enorme. En cambio, un hombre está cómodo en silencio. Y las mujeres debieran aprender a descodificar los silencios de los hombres y a saber que no pasa nada, que un hombre está callado, tranquilo. Y los hombres, en cambio, deberían alarmarse si ven que la mujer se calla excesivamente, porque eso puede presagiar una tormenta. Digamos que es presagio de hostilidades inminentes en ese caso, ¿no? En algunos casos sí. Luego están también las acusaciones de los monosílabos, el sí, el no, el claro. Sí, sí, porque la mujer espera algo más explicado, más glosado. La mujer quiere que le cuenten y que le expliquen. La mujer quiere que de alguna manera, está acostumbrada por su estilo de conversación, quiere que le hablen como ella habla. Y los hombres supongo que igual, porque también oímos muchas veces a los hombres decir que las mujeres explican las cosas por H y por B hasta el cansancio, ¿no?
Las mujeres se quejan, en cambio, de que los hombres son inexpresivos muchas veces, que no explican, por ejemplo, el amor lo suficiente, simplemente con darlo por hecho están contentos, y ellas necesitan una conversación con más contenido afectivo, en principio. Así que tendrán los hombres que aprender qué es lo que quieren oír las mujeres, y las mujeres aprender que los hombres descodifican su forma de hablar como una pesadez a veces. Había una película que piensan las mujeres, Mel Gibson, en donde un hombre era capaz de escuchar las conversaciones de las mujeres, sus pensamientos. Sí, ese es uno de los fue un ejemplo muy tópicos. curioso. Sí, ese es un ejemplo muy curioso en el que los publicistas aprovechan, evidentemente, y los guionistas aprovechan esa dificultad de comunicación entre hombre y mujer para hacer un poco de tópico y de burla. No es cierto que los hombres no sepan escuchar. Hay hombres que escuchan maravillosamente bien, pero sí que es verdad que las mujeres son expertas en escuchar, en animar la conversación del otro y en saber escuchar y en hacer que la conversación fluya cálidamente, ¿no? Mel Gibson